Hola queridos hermanos, vamos a dar comienzo a un nuevo culto. Vamos a comenzar compartiendo de la palabra de nuestro Señor en el Salmo 29, 1, 2 y 11. Dice: Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Amén. Vamos a comenzar a alabar a nuestro Padre Celestial con la alabanza que dice: hay poder. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, por la sangre que Él vertió. Quiere ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, por la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y de pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, por la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, por la sangre que Él vertió. Por la sangre que Él vertió. Por la sangre que Él vertió. Amén, hermanos. Hay poder en nuestro Jesús. Vamos a continuar con la próxima alabanza que dice: te doy gloria. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso
salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Amén, hermanos. Vamos a continuar con el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús.
Amén, hermanos. Vamos a continuar alabando a nuestro Padre Celestial con la próxima alabanza que dice: nada es difícil para Dios. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Bueno, hermanos, hemos escuchado las alabanzas de nuestro hermano Pablo. Estoy emocionada realmente porque deseo estar con ustedes, hermanos. Pero en este momento tengo una alabanza para el Señor, que es muy linda la letra y nos trae muchos recuerdos de los tiempos que hemos llegado en los caminos del Señor. Y comienza así, se llama Encuéntranos fieles. Andamos por el camino angosto, alumbrados por los santos del ayer. Animaban a su obrero, apoyaban al cansado, sus vidas testimonio de la gracia del Señor. Rodeados por tal nubes de testigos, corramos la carrera sin parar, como los que ya partieron. Dejemos como herencia la antorcha de fidelidad, la antorcha de su luz. Oh, que otros siempre nos encuentren fieles, que el ardor de nuestra entrega sea una luz, que las huellas que dejamos y la vida que llevamos inspiren a otros a obedecer Jesús. Oh, que otros siempre nos
encuentren fieles. Con el correr del tiempo, nuestros hijos buscarán nuestra fuerza de vivir, que las huellas que encuentren y los recuerdos que descubran sean los que los lleven al camino de Jesús. Oh, que otros siempre nos encuentren fieles, que el ardor de nuestra entrega sea una luz, que las huellas que dejamos y la vida que llevamos inspiren a otros a obedecer Jesús. Oh, que otros siempre nos encuentren fieles. Hermanos, ¿cómo les va? Que Dios les bendiga. Estamos pasando esta pandemia, seguramente va a pasar. Nosotros como cristianos sabemos que esto va a venir a la tierra. No debemos tener miedo, no debemos tener temores. Sabemos que tenemos a nuestro Dios que nos cuida y que nos va a dar la solución a todo y nos va a proteger. Tenemos que orar mucho unos por los otros. Como familia los amamos, como hermanos en Cristo los queremos, hemos aprendido a amarlos, a quererlos, porque ese amor el Señor es el que ha puesto en nuestro corazón. Realmente es un gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este día. La palabra de Dios la vamos a encontrar allí en el libro de Jeremías. Allí vamos a estar compartiendo una parte de la porción de la palabra de Dios y seguramente ella va a hablar a nuestras vidas y va a producir cambios, porque eso es lo que realmente quiere Dios, que su palabra pueda producir cambios en nosotros, en su iglesia, en forma individual y cambios en esta sociedad que tanto necesita de la palabra de Dios. Estemos firmes, hermanos. Les hablo en este caso a toda la congregación del resguardo. Estemos firmes, estemos más unidos que nunca. Esta pandemia ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Cristo. Así que considerémonos a la hermandad, oremos los unos por los otros. Nosotros como familia estamos orando por ustedes. Nos acordamos mucho de nuestros hermanos y no quiero ahondar mucho en esto porque me voy a emocionar. Realmente echamos de menos los abrazos de nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Elina, todas las hermanas, los hermanos. Realmente siempre pensamos que cuando dejábamos de ir a la casa de Dios, como familia siempre pensamos que algo nos faltaba. Pero en este tiempo hemos aprendido a reflexionar, a revisarnos, a prepararnos para el día del Señor. Así que estemos en constante oración. Perdonen si se me olvida alguno de los hermanos, me acordé de nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Pablo, lo hemos estado viendo, escuchando sus alabanzas. Hermano Pablo, siga firme en lo que el Señor ha puesto en su corazón, nos conmueve, realmente usted sabe, igual su esposa, que los amamos en el Señor, como a nuestro hermano Gustavo, Sandra, a todos, ¿no es cierto? Y realmente somos un grupo
del resguardo de la iglesia del Señor, que debemos seguir adelante, debemos seguir batallando, seguir a la meta, no quedarnos. Y nuestras hermanas Mercedes, todas las hermanas, ¿no es cierto? Nuestra hermana Ripoli, nuestra hermana Patricia, nuestro hermano Nano, bueno, estamos orando y sigamos orando los unos por los otros, los hermanos nuevos, no nos olvidemos de orar por ellos, los hermanos que se bautizaron, Andrés, su esposa, Cintia, sus niños, que los amamos. Realmente pensando, ¿no es cierto?, en estos niños, nuestra hermana Cintia, siempre hablaba el pastor en varias oportunidades que son niños muy especiales, tus hijos, Cintia, hermana. Así que cuídenlos, guíenlos en el camino, y cuando miren para atrás, como digo siempre, cuando empiecen a peinar canas los jóvenes y miren para atrás y vean que sus hijos están siguiendo las huellas, como la alabanza que cantaba mi esposa, que esas son las huellas que nosotros debemos dejar para nuestras generaciones, para los que vengan después. Es un gozo poder compartir con ustedes la palabra, como decía, y realmente, seguramente muy pronto nos vamos a volver a reunir en el templo. Se me viene a la mente nuestro hermano Luciani, el pastor, su esposa. Les mando un abrazo y que realmente estamos muy contentos por haberles conocido también. Nuestros hermanos Salinas, estoy refrescando la memoria para acordarme de todos, para que no se me enoje. Y realmente para mí es un gozo, de poder compartir, como decía, la palabra con ustedes, mis queridos hermanos. Y sigamos orando por el pastor, por Nati, su esposa, que el Señor los fortalezca y que podamos seguir todos juntos y adelante. Yo creo que por ahí no nos vemos, pero nuestro corazón debe estar siempre unido al Señor y unido a su congregación. Y yo estoy igual ya empezando nuevamente a hablar del Señor. Le encargo a los hermanos de evangelismo que no se olviden de esta tarea que tenemos, aunque pasen los años. Y hoy en día la palabra se puede predicar con tanta libertad en esta nación, así que siempre va a haber alguien a cual le podamos hablar. Estos días les he estado hablando a unos jóvenes de que necesitan guiarse en el camino del Señor, porque si no sus generaciones se van a perder. Y este joven asentía que sí, que la palabra de Dios es lo único que tenemos, así que sigamos orando y sigamos ganando almas, que es el tiempo de poder preparar nuestras cañas de pescar, prepararnos para tirar, y seguramente yo creo que Dios tiene una gran cantidad en estos tiempos difíciles, porque Dios de lo malo saca cosas buenas y seguramente muchas personas van a escuchar el mensaje, van a buscar al Señor como nunca. Así que yo voy a compartir brevemente esta palabra y quería hablarle estas palabras porque realmente hay gozo en mi corazón, como decía, y se me está viniendo a la memoria también Tomás, el chiquito de nuestro hermano Pablo, sus abrazos muy fuertes, y realmente oramos por todos, por nuestros niños, por cada noche yo oro por cada uno de mis hermanos, por la familia. A la mañana, al despertar, en la noche, Dios nos despierta, estemos orando por la oración eficaz. Puede mucho, dice, así que lo que más yo le encargo siempre a los matrimonios, jóvenes que cuiden sus niños, sus hijos, y que ellos puedan seguir las huellas el día de mañana. Vamos a abrir la palabra, mis queridos hermanos, allí como decía, en el libro de Jeremías. Vamos a compartir ahí unos versículos. Jeremías, ¿no es cierto?, 18, ahí vamos a estar compartiendo en este día, y es palabra del Señor para cada uno de nosotros. Dice, palabra, la señal del alfarero y el barro. El alfarero y el barro. Yo creo que Dios de muy chico nos prepara para cosas,
para que hagamos cosas para Él y aún no sabiendo nosotros. Por eso la importancia, ¿no es cierto?, de criar a nuestros hijos en el camino del Señor, porque dice que desde el vientre de nuestra madre, dice que Él ya nos tenía elegidos. Mis queridos hermanos, es un privilegio de haber sido elegido. Esta semana pensábamos, compartíamos también, hablábamos con mi esposa, cuántas cosas nos podrían haber pasado en el pasado, más grave de lo que nos han pasado. Podríamos haber muerto, pero por la misericordia de Dios, Él nos lo permitió y estamos con vida para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que cuando uno mira el pasado, la vieja vida, como decimos siempre, no hay nada que ir a buscar allí. Está todo perdido, cada día es peor, cada día el hombre se está perdiendo, ¿no es cierto? Y bueno, y por eso Dios, a través de su iglesia, quiere tener un encuentro personal con todas aquellas personas que no le conocen. En este momento no me quiero olvidar de Víctor, es un hermano muy fiel, por Celeste, su esposa, sus hijos, orar por él, pido la oración en este momento también por Mauricio, un chico que trabaja con nosotros. Yo creo que pronto él también va a entregar su vida al Señor. Siempre mis palabras van a rondar en la búsqueda de las personas, porque es una tarea que el Señor ha encomendado y es una responsabilidad para nosotros como iglesia de justificar nuestra existencia en la tierra, es hablándole a este mundo que se está perdiendo. Así que orar por ellos. Estaba hojeando mi cuaderno estas noches cuando el pastor me encargó el mensaje y estaba viendo muchas personas anotadas, muchos que le hemos hablado cuando hemos visitado, con el hermano Gustavo, los hermanos de evangelismo, el pastor Luciani, y han habido, ¿no es cierto?, respuestas de estas personas. Así que vamos a seguir orando por todas esas personas que tenemos, o las que tenga usted también en su lista. Oremos por ellos y para que ellos puedan también gustar de las cosas de Dios. Es triste estar perdido, estar sin Cristo y sin esperanza. Vamos a ir a la palabra, hermano. La señal del alfarero y el barro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Por qué le habrá dicho vete a la casa del alfarero? Porque Dios, siempre cuando nos quiere enseñar algo, el Señor Jesucristo enseñó por cosas visibles, que eran parábolas, enseñó su palabra, porque era más claro para que nosotros, el hombre, las pueda entender. Y por eso le dijo él, vete allí a la casa del alfarero, porque allí te haré oír mis palabras. Porque allí iba a haber una ilustración. Era un hombre que estaba trabajando, ¿no es cierto?, en el barro, el alfarero, ¿no es cierto? Yo lo comenté una vuelta. Yo, cuando era muy chico, pequeño, bueno, 8 años, 10 años, tenía, que yo le decía un padrino, que me decían que era mi padrino, porque seguramente me habrían bautizado en ese tiempo como católico, y él era alfarero, mi padrino. Y yo iba a su casa, y él me quería mucho, y me decía, usted es mi ahijado y usted va a ser alfarero como su padrino. Pero bueno, no fue así realmente, pero siempre me acuerdo de esto y por eso vienen a mi memoria estas palabras del Señor. Yo creo que Dios ya nos estaba buscando, como a usted, como a mí, seguramente ya de muy pequeño, como dice su palabra acá, de antes de que nacieras te conocí, le dice a Jeremías, y te puse por profeta a las naciones, por predicador, para que lleves mi mensaje. Pero quiero que vayas allí, porque allí vamos a tener un encuentro personal y allí vas a poder escuchar mi voz. A veces Dios nos tiene que llevar a lugares, y a veces nos lleva por lugares no tan atractivos para podernos hablar y para poder Él entregarnos ese mensaje, ¿no es cierto?, que Él quiere para este mundo que se está perdiendo. Y allí te haré oír mis palabras, le dice.
Y él dice que descendió a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Es una rueda redonda, ¿no es cierto?, los que conocen la alfarería, donde se pone el barro, ¿no es cierto?, y el alfarero pone sus manos allí y empieza a hacer, bueno, un vaso, una jarra, un plato. Y esto me trae muchos recuerdos porque mi esposa guardó como una fuente de barro, y esa fuente nosotros en esos años, cuando vivíamos allí en la ciudad de Los Ángeles, la compramos, y era una fuente que había hecho mi padrino. Y mi esposa se la ha dejado al pastor, a nuestro hijo Cristian, como un recuerdo. Y esa fuente tiene más de... Él era chiquito, ¿no es cierto?, 3 años, tiene más de 40 años. Así que lo único que le encargó a mi esposa es que no la rompan. Y por eso este pasaje trae cosas y me refresca la memoria y para que yo nunca me aparte de su camino. Siempre es bueno, mis queridos hermanos, leer la Biblia, y seguramente usted tiene otra experiencia. Usted cuéntela, no se avergüence, cuéntela en la calle, donde se encuentre, en los puentes, como dice el Señor, vayan por los caminos y allí cuente. Entonces, Él está contando su experiencia. Siempre la Biblia está llena de experiencias, la palabra de Dios. Él está contando su experiencia que tuvo en esta oportunidad con Dios. Y descendí, dice Jeremías, a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez, otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y esto es una realidad porque nosotros lo podemos compartir. Y cuando mi padrino, digamos el alfarero, que yo les cuento que trabajaba en la rueda, a veces se le iban para un lado o se le rompía lo que él estaba fabricando, y lo agarraba el barro y le echaba agua y lo volvía a amasar y volvía a hacerlo de nuevo, y hasta que le salía el plato o el vaso o lo que él quería hacer, o la jarra. Por eso después dice la palabra más adelante, usted léala: ¿cómo no podré yo hacer con ustedes?, dice. ¿Cómo yo no podré hacer con este pueblo?, le dice Dios a Jeremías. Le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel?, dice. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Me hace acordar una alabanza que cantábamos también, mis queridos hermanos, en la iglesia: soy barro nada más. Soy barro, soy hierba. Y el barro, cuando está bien trabajado, ¿no es cierto?, para hacer el ladrillo, las cosas que queramos hacer, es como una manteca, es algo muy suave, ¿no es cierto? Pero si lo dejamos secar, empieza, ¿no es cierto?, después no podemos hacer o realizar lo que nosotros, para lo que nosotros lo queríamos hacer con este barro, ¿no es cierto?, lo que usted quiera hacer. Así pasa a veces en nuestras vidas también. Pasa el tiempo, pasan los años, y hay partes de nuestra vida que todavía no se la hemos rendido al Señor. Cada uno sabe cómo está ante el Señor. Usted lo sabe, yo sé cómo estoy ante el Señor. Y cuando hay cosas que por ahí no están bien ante la presencia de Dios, es como que nos molesta algo, es como que hay una dureza. Entonces a ese es el barro que se está refiriendo él, ¿no? Hay cosas que todavía quizás el Señor tenga que extirpar de nuestra vida para producir ese cambio que Él está deseando hacer. Porque, como dice la palabra, que el alfarero, dice, tenía un propósito. En primer lugar, Jeremías advirtió que el alfarero perseguía un propósito al trabajar el barro. 18:3. Pudo ver claramente que el alfarero, al comenzar su labor, tenía ya en su mente bien diseñada la vasija que pensaba hacer. Así procede Dios con el ser humano. Antes que empezara la vida del hombre,
o de las naciones, Dios tenía formado un plan para cada uno de ellos, como lo tenía para con Jeremías e Israel. Ese plan o propósito era magnífico. No podía ser de otro modo, pues ningún buen alfarero diseñaría una vasija inatractiva. Ninguno debe temer la voluntad de Dios en cuanto a su vida, ni huir de ella, pues no hallará nada superior a esa perfecta voluntad. Nada superior a esa perfecta voluntad. Cuando uno va a construir algo o hacer algo, o un arquitecto, ¿no es cierto?, que va a diseñar un edificio, lo va a querer lo más atractivo que se pueda, ¿no es cierto?, para que tenga vista, para que se vea. Entonces Dios quiere que nosotros seamos así, como personas, ¿no es cierto?, como hijos de Él, que seamos dóciles. A veces hay cosas, ¿no es cierto?, puede ser soberbia, puede ser... ser soberbio es un pecado, por lógica, ¿no es cierto? Pueden haber definitivamente un montón de cosas en nuestra vida que todavía, ¿no es cierto?, quedan. A pesar de los años que hayamos caminado en el Señor, siempre Dios va a estar tratando con nosotros, porque el tratamiento con el hombre va a ser hasta los días del Señor Jesucristo. No somos perfectos, no hemos alcanzado la perfección, pero este pasar por esta tierra, este pasar por este mundo, es un preparativo para nosotros, porque Dios tiene que hacer este trabajo, porque la imagen de lo que Él había creado de nosotros como imagen y semejanza de Dios se ha desdibujado, ¿no es cierto? Se perdió, digamos, porque el hombre se volvió, ¿no es cierto?, corrupto, se volvió a este mundo, se volvió al pecado, porque amó más las cosas de este mundo que las cosas de Dios. Y vemos una sociedad, ¿no es cierto?, con este problema. Pero Dios, cuando hacemos evangelismo personal, yo he estado en algunas oportunidades preguntando lo siguiente. ¿Tú crees que eres creación? O sea, ¿tú eres hijo de Dios? Sí, dice la persona. Cuando usted le pregunta, o si quiere le pregunta, sí, ¿de quién cree que voy a ser hijo entonces? Yo soy hijo de Dios. Pero sí, tú eres, ¿no es cierto?, creación de Dios, pero tú eres creación de Dios, le pregunta uno, pero no eres hijo de Dios, ¿no es cierto? Y entonces dice, pero ¿cómo es esto? Porque tú como creación Dios te creó, ¿no es cierto?, para que andes, como dice la palabra, en buenas obras, andes haciendo cosas buenas, cosas que le agraden a Dios. Pero lo que tú estás haciendo, porque a veces con amor, por supuesto lo digo siempre, con mucha precaución, con amor, los que hacemos este trabajo de evangelismo, debemos tener un sentido bien agudizado, ¿no es cierto?, para encontrar en la palabra de Dios las palabras justas, para no lastimar, para no herir, porque realmente hay gente que viene muy golpeada de este mundo, ¿no es cierto? Se han destruido, se han golpeado. Antes de ayer hablaba con un hombre, ¿no es cierto?, que está trabajando en una obra que estamos haciendo nosotros al lado. Muy hosco su carácter, muy fuerte. Y yo le he estado hablando y el Señor lo ha estado ganando, porque solamente nosotros llevamos el mensaje y el que hace la obra es el Señor Jesucristo. Y me saluda, él muy atento, le pregunté, y él estuvo preso por no sé qué es lo que cometió, ¿no es cierto? Bueno, tampoco puedo estar indagando esas cosas, pero 5 años en la cárcel. Salió y ahora él, bueno, está empezando a caminar en el camino del Señor. Así que lo hablé, lo felicité, le dije, tienes que seguir, tienes que ganar tu familia. Dice, sí, quiero ir con mis hijos, dice, congregarme. Así que por todas esas cosas, ¿no es cierto?, que pasan en la vida, se desdibuja, ¿no es cierto?, lo que Dios había creado. Y el pueblo de Israel le estaba pasando esto, ¿no es cierto?, habían sido sacados de la esclavitud y quisieron volver atrás, ¿no es cierto?, a hacer lo mismo, o preferían ser esclavos y no libres, ¿no es cierto?, como el Señor un día nos libertó, nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Que todavía mora, dice la palabra de Dios, mora en nosotros, porque el bien que quiero hacer no lo hago, dice el apóstol Pablo, sino el mal
que no quiero hacer, eso hago. Así que esa es la situación de la persona que está sin Cristo y sin esperanza. Como iglesia nosotros debemos tomar esto muy en serio y seguir predicando esta hermosa palabra que es la palabra del Señor Jesucristo. Porque esas personas, yo miraba a este hombre y él dice, y lo veía muy sentido, muy como quebrado cuando hablábamos del Señor. Así que yo creo que Dios está haciendo el trabajo en Franco, que se llama él, y seguramente lo vamos a conocer, lo van a conocer ustedes también a él. El barro, dice el punto 2, que el barro se echó a perder en la mano del alfarero, 18:4. Que el barro se haya echado a perder no se debió a la inanibilidad del artesano, sino a algún punto duro del barro. ¡Qué tragedia! Aunque Dios determine realizar el más alto bien en la vida de todos, esa vida puede echarse a perder. El hombre puede oponerse a la voluntad de Dios, pero jamás hallará felicidad en esa decisión que él tome. Jamás hallará felicidad. Si estuvimos, ¿no es cierto?, en este mundo perdidos, allí no hay nada que buscar. Debemos nosotros seguir adelante, seguir los consejos de la palabra de Dios, porque no vamos a encontrar nada bueno. Con todo puede responder a Dios negativamente. Hay personas que se niegan. Usted les habla y no, yo estoy bien con mi vida, yo voy a seguir con esta vida, con la que llevo, porque si ellos no ven que están mal, es imposible que ellos puedan tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Tiene que ver uno que está mal y reconocer su pecado, y así Dios entra en nuestras vidas y empieza a producir los cambios en cada uno de nosotros. Algunos creen equivocadamente que todo lo que acontece está dentro de la voluntad de Dios. Por supuesto, Dios permite todo lo que ocurre, pero lo que acontece no es siempre el reflejo de su voluntad. Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo. Mateo 6:10. Después, si usted lo busca, lo puede leer. No habría motivo para pedir que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra si se estuviera haciendo todos los días. Por eso está el pedido de la oración, pero si se estuviera haciendo la voluntad de Dios, ¿para qué vamos a estar orando en este sentido? Lo que quiere decir la palabra de Dios. Todos los días. Hace algunos años un hombre llegó a su casa borracho y de un golpe hizo caer de la cama a su hijito, quien a consecuencia del golpe murió. Cuando los vecinos se enteraron, uno de ellos dijo: qué cosa terrible, pero ¿qué le vamos a hacer? Fue la voluntad de Dios. ¿Qué? ¿La voluntad de Dios sea hecha? Pero cabe preguntar, ¿es realmente la voluntad de Dios que un hombre borracho mate a su hijo? Porque a veces, equivocadamente, por supuesto, decimos, no, fue la voluntad de Dios. A veces no es siempre es la voluntad de Dios, como en este caso, por supuesto, de este hombre, que fuera de sí, fuera de sus cabales, mató a su propio hijo, porque no se puede imaginar eso uno que puede ocurrir. Pero en este mundo, los que vivimos en un mundo perdido, los que encontramos este camino, que Dios nos encontró perdidos, ¿no es cierto?, nos podemos dar cuenta de cuántas cosas Dios nos ha librado, de cuántas cosas los que llevamos más años en el Evangelio. Muchas veces escuchamos el testimonio del pastor Luciani, bueno, de diferentes hermanos, y los que llevamos más años pasamos un tiempo en este mundo, ¿no es cierto?, pero cuántas cosas Dios nos libró que podríamos haber hecho, haber ocurrido en nuestras vidas. ¿Es su voluntad que los hombres vayan al infierno? ¿Es su voluntad que la gente se odie recíprocamente? Mucho de lo que acontece en este mundo no tiene nada que ver con los planes de Dios. Es que el barro siempre se echa a perder en la mano del alfarero. 3. El alfarero hizo otra vasija. 18:4. El hombre se opone a la voluntad de Dios, pero Dios no lo destruye enseguida. Hace frente más bien a esa oposición hasta hacerla desaparecer.
Luego forma otra vasija. Quizás no sea la misma que ideó primero, pero será igualmente útil. Hay solo una cosa que impide que un hombre sea útil a Dios: la dureza de su corazón. Cuando el corazón está duro, ¿no es cierto?, ese corazón de piedra, ¿no es cierto?, por lo que decíamos, por cosas que pasaron, por cosas que le pasó a la persona, ¿no es cierto?, y se endureció ese corazón. Cometió cuántas cosas puede cometer el hombre, como este mismo muchacho que decíamos: caer preso, ¿no es cierto?, estar años allí en la prisión. Dice que es lo más terrible estar allí adentro, porque el corazón se le había endurecido y era un corazón de piedra. Dice, como dice la palabra, una cosa que impide que un hombre sea útil a Dios: la dureza de su corazón. Siempre que el hombre se rinda a Dios, el divino alfarero rehará su vida. Quizás nunca sea lo que al principio pudo haber sido, pero con todo puede llegar a ser útil. Porque el pecado nos deja consecuencias en la vida. Deja consecuencias aún en la familia, aún en los hijos. Y eso va a quedar, a veces quedan como marcas en la familia, en los hijos. Pero ya eso es tiempo pasado, ¿no es cierto? Ya eso quedó atrás. Por eso el Señor en una oportunidad dijo: no traigan a memoria las cosas del pasado, porque son cosas tristes que nos hacen mal, sino que veamos hacia adelante el futuro. Ya lo que pasó, pasó, no se pueden rehacer las cosas de nuevo. No podemos volver el tiempo atrás, ¿no es cierto?, de los errores que cometimos, los pecados que cometimos en el pasado, quedaron sepultados. Allí, después que conocimos al Señor, ¿no es cierto?, dice su palabra también que los arrojó a lo profundo de la mar para nunca más acordarse de ellos, ¿no? Así que sintámonos libres, prediquemos este mensaje de salvación en estos tiempos complicados que estamos viviendo, ¿no es cierto? Hemos estado un poco encerrados, pandemia, ¿no es cierto? Pero estemos orando, ¿no?, con mis queridos hermanos, como iglesia, el resguardo, firmes, que en algún momento nos hacíamos, vamos a volver nuevamente a reunirnos, pero no dejemos de escuchar la palabra de Dios. En el capítulo 19, Jeremías tomó la vasija del alfarero que ya se había secado en el horno y llevó a los ancianos al vaciadero de la ciudad. Una vez, dice, una vez que la vasija se endurece, el barro, ¿no es cierto?, y hay vasijas, ¿no es cierto?, que pierden el agua, dice que y las llevan a un vaciadero que había, y allí las tiraban, y las dejaban, ¿no es cierto?, como algo inservible. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Él quiere que nosotros seamos las vasijas por las cuales el Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, y esas son las vasijas que debemos ser nosotros, mis queridos hermanos. Hubo un precio de sangre, y esas vasijas nuevas que retienen el agua, que retienen la palabra de Dios, va a ser para que muchos vengan a beber de esas aguas, como dijo el Señor, que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Amén. De su interior van a correr ríos de agua viva, dice. Y eso es lo que el Señor está queriendo de cada uno de nosotros. Dice que después, bueno, la lectura es extensa, ya vamos a ir terminando. Dice que ellos habían llamado a los médicos, después habla, ¿no es cierto?, de la medicina para el pecado, ¿no es cierto?, y se habían aplicado el bálsamo. Ningún profeta ni sacerdote pudo curarlos, dice, pero Dios siempre estuvo pronto para hacerlo. Por otra parte, tanto el médico como la medicina estuvieron al alcance de ellos. En todo tiempo se les concedió también tiempo bastante extenso para ser salvos, pero ahora quizás era demasiado tarde. Sin embargo, aunque tarde, algo se podría hacer si llamaban al médico. Si hubiese sido irremediablemente tarde para que Dios los sanara, no habría razón por qué Jeremías siguiera predicando. Él no predicaba para condenar, sino para salvar. Mientras exista un profeta, nunca es demasiado tarde para elevar esta oración: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo.
17:14. Con todo, si el pueblo seguía llamando a sus propios médicos y empleando sus propias medicinas, entonces no quedaba esperanza de cura, pues ya era demasiado tarde. El pasaje más pesimista de la profecía de Jeremías se halla en el capítulo 14, 1, 15 14:1 y 15:9. Aquí se entabló un diálogo entre Dios y Jeremías. La tierra estaba soportando una grave sequía y el profeta pedía ayuda al Señor en favor de su pueblo. Ahora estamos atravesando una pandemia. Tenemos que pedir ayuda al Señor por las almas que todavía no conocen al Señor Jesucristo, que se puedan arrepentir en este tiempo de pandemia. Va a haber salvación. Dios va a usar todo, aún estas cosas catastróficas para las naciones. El hombre dice que vendrán tiempos en que los reinos titubean, dice. No hayan que hacer, a los economistas no le alcanzan los números para la alimentación de las naciones. Pero mis queridos hermanos, nosotros debemos confiar en el Señor, aún en los días de miseria que vengan a la tierra. Dice que el agua ni el pan le faltará a sus hijos. Y yo lo creo por fe, que así va a ser. Aún en los tiempos malos, que se dice que no hay trabajo, que las empresas están quebrando, Dios le va a dar trabajo a sus hijos, le va a dar trabajo a usted, le va a dar alimento para que usted tenga en su casa. La iglesia en resguardo es una iglesia privilegiada por predicar la sana doctrina, la sana palabra del Señor, que nunca nos desviemos a ninguna otra cosa, sino predicar lo que corresponde, que es la palabra de nuestro Señor. El Señor le declaró, dice a Jeremías, que no podría hacer nada mientras ellos no se arrepintieran. No reportaría ningún bien el orar por ellos mientras rehusaran arrepentirse. 14, 10, 12. Jeremías objetó que los profetas habían hecho nacer en el pueblo una falsa confianza. Estaban predicando una falsa doctrina, mis queridos hermanos. Mire cómo se repiten los tiempos. Estaban predicando ellos una falsa doctrina que habían armado, ¿no es cierto?, los profetas por conveniencia de ellos y conveniencia, ¿no es cierto?, para que el pueblo, ¿no es cierto?, lo siguiera. No, si acá no pasa nada, les pasaban, como se dice vulgarmente, la mano por el lomo. ¿Se acuerda que yo siempre digo que si usted le pasa la mano al gato a favor del pelo, ¿no es cierto?, el gato se infla, pero intente usted o pruebe pasarle la mano a contrapelo al gato y se enoja, porque él se pasa su lengüita siempre a un solo sentido, nunca se escarba los pelos lo que tiene él abajo. Y ellos estaban haciendo esto, esta gente, estos profetas. Habían hecho nacer en el pueblo una falsa confianza. 14:13. Y que a ellos pues había que culparlos, dice Jeremías, le dice a Dios, hay que culparlos a ellos. Dios replicó a esto diciendo que tanto los profetas como el pueblo serían juzgados. Los profetas por predicar falsedades y el pueblo por creerlas. El pueblo replicó sin duda, tú, oh Dios, no negarás a tu pueblo, dice, confiamos en que nos ayudarás, pues sabemos que ningún otro Dios puede hacerlo. Dios no se deja impresionar con esta adulación, pues la fe sin obras es vana. Ninguna cantidad de intercesiones puede salvar a un individuo que no cambie de conducta. 15, 1 al 9. Dios estaba cansado de arrepentirse, 15, 1, 9, cansado de tener misericordia de un pueblo irresponsable. Cuando nosotros tomamos las cosas de Dios irresponsablemente, cuando decimos, sí, total, no, lo puedo hacer, no puedo, no, yo voy a vivir mi vida como a mí se me da la gana, después atengámonos muchas veces a las consecuencias. Nosotros, como decíamos, debemos seguir este camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay ninguna otra doctrina, no hay ninguna otra cosa que podamos agregar a la palabra de Dios. Sin embargo, todo lo que esto se dice a causa de la negativa de Israel a convertirse de sus malos caminos, pero si el pueblo cambiaba, aún estaba a tiempo de alcanzar misericordia. Nunca es tarde, mis queridos hermanos. A veces escuchamos decir, no, este no tiene caso, este está perdido. ¿Cuántas veces nos dijeron a nosotros, aún a mí en mi vida estando en el mundo, ¿no es cierto?
muchas cosas, este no va a hacer nada, este va a ser inservible, este no va a hacer nada en su vida. La opinión de las personas, pero para Dios somos importantes. Por eso vale la pena seguir predicando este evangelio, seguir predicando la palabra de Dios. Esto es lo que todo hombre sincero ansía que se opere en su corazón. Aunque el profeta anunciaba la manifestación inevitable de la ira, sin embargo esperaba contra esperanza el arrepentimiento y el posible perdón de su pueblo. Aunque el verano terminó, quizás puedan aún salvarse algunos frutos y algunos granos de trigo. Este patético mensaje de Jeremías es una descripción conmovedora de las condiciones que vive el mundo de hoy. El tiempo pasa rápidamente, la siega ya ha terminado y el verano está por concluir. No hay solución para nuestros problemas. Por supuesto que sí. El gran médico, Cristo, Jesús, tiene la solución. Él tiene la solución para su problema. Mi querido amigo, mi querido hermano, si usted algún día ve este video, que pueda tu corazón también estar sensible a la palabra de Dios. O hermanos que muchas veces se han querido alejar del camino del Señor. No te alejes, vuelve al camino del Señor y tienes esperanza porque lo dice su palabra. Él es un Dios de amor y nos sigue llamando al arrepentimiento, a que podamos seguir en su camino. Está en que no queremos seguir los consejos de ese médico, ni aceptamos sus prescripciones para la cura de nuestros males, a menos de que nos arrepintamos de nuestro materialismo e inmoralidad. Nuestras heridas no serán curadas. Si nos arrepentimos, quizás no sea todavía demasiado tarde. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir orando, como decíamos, los unos por los otros y no desmayar, ¿no? No desmayar. La iglesia entera debe estar en oración, los unos por los otros, y esta palabra yo la quería compartir, que sea de beneficio para cada uno de nosotros y que nos haya dejado algo para nuestra enseñanza. Vamos a orar y hasta acá lo que yo tenía para compartir con ustedes. Vamos a tener una oración. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este día. Alabamos y glorificamos tu nombre. Estamos, Señor, esperando tu venida, Señor. Pero debemos seguir trabajando mientras estemos acá en la tierra. Hay almas, hay personas las cuales todavía necesitan ser ganadas. Hay granos de trigo que ya la cosecha pasó el mes de enero, febrero, marzo, decíamos, bueno, cuando venga el calor, ahora se nos viene el frío, se nos vino la pandemia. O sea que por ahí ponemos excusas, yo reconozco por mi parte también, Señor, pero te quiero pedir perdón por esto, Señor, porque a veces he dejado de hablar de ti, Señor. Y no puede ser, Señor amado, Señor. Nos has dado tantas cosas, Señor, tantas bendiciones, Padre. Y ahora ver, Señor, nuestra familia está asegurada, no quizás por las cosas materiales, porque son pasajeras, podemos tener mucho, poder tener menos, pero nosotros ver a nuestros nietos crecer en tu camino, Señor. Josué ya está siendo un joven. El otro día vino, Señor, nuestro nieto Isaac con su hermanito, grandes. Los hemos dedicado, los padres seguramente los han dedicado a ti. Nosotros como abuelos oramos por ellos, Señor, que nunca se vayan a perder de tu camino, Señor amado. Te pido una bendición para mi hermano Gustavo, para su familia, para Sandra. Siempre nos acordamos las salidas que hicimos, Señor. No van a quedar en vano, Señor, estas cosas, Señor, porque seguramente tú vas a hacer lo que quieres con ella, con la palabra que haya sido sembrada. Yo te doy gracias, Señor, no me quiero emocionar, Señor, pero necesitamos abrazar a nuestros hermanos, que tú los puedas abrazar en este abrazo que yo les quiero dar simbólico, que tú puedas abrazarlos, porque tú eres el único, Señor, que
puede sanar todas las cosas, Señor. Yo lloro de alegría, a veces lloro porque no me he dado el tiempo, Señor, el trabajo, tantas cosas. Pero yo te pido, Señor amado, que podamos reflexionar en esto. Siempre nos acordamos, no sé por qué, de nuestro hermano Pablo, que lo amamos, Señor. Lo vemos un matrimonio joven con su esposa, sus hijos, Señor, que cuiden a sus hijos. Y así por todos nuestros hermanos, Señor. Te pido por ellos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.